Ahí estamos. Bueno, les decía los grupos, ¿no? Como vamos a empezar definiendo. ¿Por qué las personas nos dividimos en grupos? Hay diferentes tipos de grupos. De pronto hay grupos que se forman por las necesidades que tenemos en común. Hay grupos que se forman porque tienen intereses en comunes. Hay metas en comunes. Metas comunes. Por ejemplo, nosotros tenemos la meta de la formación en esta diplomatura en Derechos Humanos. De pronto puede ser por proximidad física, no es el caso nuestro. El caso nuestro sería quiénes son, bueno, los que viven en el barrio o en la villa donde vivo yo. O de pronto también puede ser por similitudes culturales, como puede ser los aborígenes de un lugar, la etnia de un lugar, se reúnen en grupos por este tipo de características. Hay otras características también que pueden ser por seguridad. Vieron que a veces en los barrios cerrados se juntan y establecen una seguridad y entonces hacen un grupo relacionado específicamente a este tema. Puede ser por el estatus social, económico, por la autoestima. Vieron que hay grupos que se organizan para poder hablar o desarrollar cierta temática, grupos de autoayuda, o de pronto por poder. Pero me gusta definir y usar varias clasificaciones de lo que es grupo, porque el grupo es el conjunto de dos o más individuos que se relacionan entre sí. Son interdependientes y están reunidos para conseguir objetivos específicos. Entonces, este tipo de grupos relacionados, conformados por dos o tres individuos, pueden ser formales o informales. El grupo formal son los grupos de trabajo. Vieron que uno va a trabajar a un lugar, ingresa y ya están las órdenes, la organización ya está establecida. Uno ingresa y me dicen, esta es la estructura de trabajo, este es el horario y este es el personal. Y uno se acopla a ese personal. Ese es el grupo formal. El informal es el que no es estructurado. Entonces, el que no es estructurado aparece como una respuesta a la necesidad de contacto social, ¿no? Pues de pronto vamos todos los que viajamos en tren a la mañana, a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y de alguna manera, todos los días a la misma hora se organiza un grupo informal, porque ya sabemos que todos los días a esta hora me voy a encontrar con la vecina o el vecino en la parada de colectivo para tomar el mismo medio de transporte. Ahora vamos a clasificarlos. Según Bernard, los grupos se pueden clasificar en primarios o secundarios. Los primarios vendrían a ser las relaciones familiares y los secundarios son las relaciones interpersonales, no cara a cara, es decir, son relaciones indirectas. Por ejemplo, pertenecer a una asociación, a un club, ¿no? Ser asociado a un club, participar de algún motín o alguna manifestación, algo que sea secundario y que de golpe me encontré relacionándome con personas de esa manera. Dentro de este grupo de secundarios tenemos los formales y los informales, porque los formales es cuando se establecen normas, reglas de manera explícita, y los informales son poco complejos y de corta duración. Son grupos informales poco complejos y de corta duración. Nos convocamos para protestar por el corte de luz que hubo, y vamos todos, y en esa manifestación hablamos, nos relacionamos con personas, y quizás vamos a 2 o 3, pero eso tiene de corta duración, porque cuando vuelven a poner a las personas
o recuperan la luz, entonces se terminó el tiempo de duración de ese grupo. Otra clasificación de grupos puede ser por la forma de administración. Puede ser administrados de manera tradicional o autodirigidos. Porque la forma de administrados de manera tradicional es cuando nosotros estamos teniendo claramente la clasificación y hay una administración normal, hay un jefe, alguien que lo dirige, está todo medianamente organizado. Pero el autodirigido es aquel, en cuanto a la administración, se dirige de manera individual. Por el tiempo de duración, permanentes o temporales, y por las funciones, esto es importantísimo. Hay grupos que se organizan directamente por las funciones. Este es el grupo de peluqueras, este es el grupo de podólogas, este es el grupo de esteticistas. Y de pronto puede ser que un grupo sea de interfuncionalidad. Entonces, en el mismo lugar funcionan la que corta el pelo, que es la misma que es la podóloga, que es la misma que hace los masajes. Tienen varias funciones el mismo grupo. Ahora, lo interesante de los grupos es la etapa del desarrollo. Porque en este modelo de las 5 etapas, esto es importantísimo, esto es de verdad importantísimo. Porque si yo no considero que un grupo pase por estas 5 etapas, al no considerarlo, no podré evaluar o sacar lo mejor de cada uno para la etapa en la cual nos toque vivir. Primera etapa, formación. En la etapa de la formación hay incertidumbre. Esto es como cuando, bueno, empezamos el curso, ¿no? Y al empezar el curso, ustedes dicen, bueno, a ver cómo será la profesora, cómo serán las clases. Hay incertidumbre respecto al propósito, ¿viste? ¿Serán buenas las clases? ¿Llegaremos o no llegaremos? ¿Quién va a ser el líder? Uno está como analizando los diferentes comportamientos. Pero toda esta etapa de formación es donde el grupo va interrelacionándose entre sí. Ahora después viene la etapa de la tormenta, del conflicto intergrupal. Esto es necesario que pase en todos los grupos. ¿Cuándo se da el conflicto intergrupal? Cuando se acepta la existencia del grupo, pero no se acepta quién lo controla. Entonces empieza a haber diferencias sustanciales relacionadas a quién va a liderar el grupo. Porque siempre de pronto puede haber alguien que diga, no, yo sé más que la profesora. A ver, esta la doy yo, no, esto lo dio mal. Compite respecto del poder. Después que nosotros pasamos la formación, la tormenta, ahora entramos a la etapa de la normalización. Ahora hay relaciones más cercanas, empezó a haber cierta empatía, compañerismo, hay camaradería, todo esto empieza a pasar. Ya nos dejamos de lado de las diferencias, ya sé que Carlito va a llegar tarde, entonces no lo espero que llegue temprano porque ya sé que va a llegar tarde. Lo coloco en otro lugar para cumplir la función de traer el café. Antes de las 8 no lo voy a poner a Carlito porque llega tarde. Vamos a ponerle a otra persona, que es el que llega temprano, y entonces pasó ese conflicto. Después venimos a la etapa del desempeño. Y este es estructuralmente funcional y aceptado. A ver, sabemos qué es lo que cada uno sabe hacer. Sabemos que Carlitos es muy bueno en relaciones públicas. Juancito es muy bueno en la computadora. Pedro es muy bueno arreglando el mantenimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando el grupo se empieza a conocer, se acepta. Y cuando el grupo se acepta, se puede comprender. Y después llegamos a la etapa final, que es la etapa de la disolución o dispersión. Esta es una de las prioridades, que es la finalización del grupo. A ver.
Empiezo a estudiar, 10 meses, termino. Empiezo en marzo, termino en diciembre. Perfecto, lo tengo coordinado. Yo sé que en diciembre, tal día, va a haber una finalización de este grupo. Ahora vamos a ver los factores que afectan el comportamiento de los grupos. Y lo afecta el tamaño, por ejemplo. No es lo mismo tener un grupo de 100 personas que tener un grupo de 2 personas o de 3 personas. Afecta. Si yo espero 50 y vienen 3, afecta el tamaño, afecta la funcionalidad. Después otro de los aspectos que afectan son los roles. Los roles deben ser bien definidos, pero recuerden también que los roles son asumidos y aceptados. De pronto yo puedo estar sabiendo cuál es el rol que a mí me toca, pero me toca a mí el rol, pero yo tengo que aceptarlo. Si yo no acepto el rol, no puedo hacer absolutamente nada. Pueden decirme, ella es la líder, o ella es la saboteadora, o ella es la consejera, pero los demás pueden delegarme una función, pero yo también debo aceptarlo. Y eso es para que el liderazgo y los roles vayan cambiando de forma dinámica. Otro de los factores son las normas. Los grupos tienen que tener las normas claras. Deben tener las normas bien claras para saber hacia dónde se va a hacer. Esto es simple. La clase empieza a las 3. Perfecto, a las 3 empezamos la clase. Si yo lo cito a las 3 de la tarde, que es cuando empieza la clase, pero me conecto 3 y media, 4 menos cuarto, recién empiezo a transmitir un orden, un desorden, no hay una norma, no hay un cumplimiento, no hay nada que a mí me facilite el conocer cuál es la norma que debo seguir. Otro de los factores son las metas. Necesitamos tener metas claras para poder avanzar como grupo hacia un determinado lugar. Y con esas metas tener la cohesión necesaria para trabajar sin inconvenientes, sin problemas, sin generar conflicto, sin generar problemas y que exista cohesión y empatía. Y el grupo necesariamente tiene que tener un líder, un liderazgo fuerte, un liderazgo claro, positivo. El líder tiene que ser una persona que se coloque a la brecha delante sabiendo las normas que va a enseñar y sabiendo fundamentalmente que son de cumplimiento en su persona. Y después es el ambiente externo. Miren, esto es importante. Si yo voy a hacer a llevar adelante un grupo en donde el grupo tiene que estar reunido al sol, en pleno verano, hace 39 grados, a las 2 de la tarde, al rayo del sol, y cuando vienen ni siquiera les tengo un café, un té, algo fresco para tomar, para relajarse, no tengo nada de eso, lo más probable es que la gente, el ambiente externo, que es el calor, haga que a las reuniones no voy. Porque ¿para qué voy a ir si total, cuando voy, no va nadie, empiezan tarde, dicen que empiezan a las 3, pero empiezan 3 y media, pierdo media hora, no se entiende lo que dicen. Bueno, todo esto sucede cuando no consideramos importante la evaluación del ambiente externo. Ahora bien, vamos a ver la dinámica del grupo. Esperen un segundito. Ya ven. Ok, en la dinámica del grupo, vamos a ver esto. Dinámica viene del griego y que significa fuerza. Y es el proceso a través del cual la gente interactúa en grupos. Me gusta esta definición de 1920 de Elton Mayo, que dijo que los trabajadores establecen grupos informales que afectan la satisfacción y eficiencia del trabajo. Y esto es una gran realidad. Un grupo de personas que interactúan en el trabajo y se llevan bien, esto impacta directamente en la productividad y en la satisfacción y en el resultado final del trabajo.
Hubo otras formas de trabajar los grupos, y de pronto, en 1946, Kurt Lewin hizo un trabajo experimental. Respecto a esto, dijo que se estableció como un objetivo que es encontrar formas más efectivas de enseñanza. Porque la verdad es que todo esto de los grupos, de coordinar personas, de liderar personas, de llevar adelante un grupo de personas, todo esto nos lleva a poder conocer a quienes tengo conmigo, pero además, cómo los voy a liderar, hacia dónde los voy a llevar. Y todo esto es una enseñanza. La forma efectiva de enseñanza es claramente diciéndole, bien, esto se hace así, consideramos en qué etapa del desarrollo del grupo estamos, vamos a ver cómo podemos fusionarnos o adaptarnos para que el grupo saque su mejor provecho. Otro de los factores son los cambios, porque miren que hay dimensiones que son terapéuticas, hay un aprendizaje significativo y hay un refuerzo o preparación para el cambio. Entonces, tener un propósito también, nos damos cuenta que para que exista aprendizaje es necesario que la conducta esté expuesta. Porque yo no puedo aprender, por ejemplo, si yo sé que una persona es falsa, pero yo no puedo aprender de la persona si la persona no habla y se expresa por sí sola. No lo puedo aprender. Por eso es que necesito que la conducta sea expuesta. Es por eso que la tormenta sirve para hacer visible lo invisible de otra manera. Después, lo otro necesario es la retroalimentación. Yo necesito alimentarme y retroalimentarme con el otro, el compañero, el par, aquel que está conmigo, pero que, no sé, me cae mal, no sé por qué, no me gusta cómo trabaja, no me hizo nada, nunca me hizo nada, pero no, hay algo que no me gusta. Solemos escuchar esto en las personas que dicen, hay algo que no me gusta en las personas. El punto es que los defensores de derechos humanos tenemos que aprender a lidiar con hay algo que no me gusta de tal persona. Y yo cuando lo digo no me equivoco, ¡oh! Porque tengo el sexto sentido, bueno, sexto sentido, séptimo, octavo, el sentido que tenga, lo cierto es que nosotros trabajamos, lideramos y nos movilizamos con todas las personas, con las que están de acuerdo con nosotros y con las que no están de acuerdo con nosotros, con las que dicen todas estas cosas, pero yo necesito darle un lugar porque tengo que darle participación. Por eso es que el entorno tiene que ser positivo. Reunirse o coordinar un grupo con personas tóxicas, con personas que siempre buscan problemas, con personas boicoteadoras, necesitamos tener un grupo de trabajo que tenga la armonía suficiente para poder tranquilizar a todo el ambiente, hacer del trabajo un entorno positivo con devoluciones constantes, aprendizaje y cambio. Para eso está la retroalimentación, ¿no? Y todos los conocimientos como un mapa. ¿Esto qué significa? Que ahora el grupo ya se conoce. El grupo sabe todo de todos. Entonces yo ya sé si el que tiene que venir a las 9 toca el violín y no viene, bueno, ya lo pusimos a Carlito, que Carlito también sabe tocar el violín, y entonces hasta que entra la gente se queda tocando el violín. Y el otro, bueno, el otro es el que sirve las mesas, pero yo también sirvo las mesas porque faltó uno que yo estoy cubriéndolo. Los conocimientos me llevan a tener esta experimentación, esta práctica, este ensamblaje, porque nosotros no podemos quedarnos en la queja, no porque hizo esto, no porque hizo esto, no porque hizo esto, o porque no lo hizo. Nosotros debemos experimentar la práctica para trascender el conflicto, y una vez trascendido el conflicto, lograr comenzar de vuelta a interactuar como mediadores en las relaciones interpersonales. Y la otra, por supuesto, es aprender a aprender. Se le llama también red de comunicación de acuerdo a los grados que tienen, a los patrones de comunicación. Hay uno que es en forma de timón, círculo y la Y.
Hay uno que es en red, tipo como si fuese un medio mundo, pero con Y, la Y común, después está el otro que es la Y invertida y en cadena. Y hay otro que es en círculo, la comunicación circular. Y hay otro que es la comunicación circular con los rayos, así, cruzados como si fuesen bicicleta. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de todos estos grupos? Respecto de las ventajas de los primeros, es que la información y los conocimientos son más completos, todos saben todo. Hay mayor diversidad de puntos de vista, hay mayor aceptación de la solución, ok, nos pusimos todos de acuerdo. Hay mayor legitimidad respecto de lo que se hizo, porque como todos estuvimos de acuerdo, entonces esto es lo que tuvo que haber dicho. Pero sin embargo tiene desventajas. Y vamos a ver la siguiente. Consumen mucho tiempo. Hay muchas presiones para conformarse. El grupito que sabe buena oratoria, ¿qué hace? A los otros los va convenciendo o va tomando un liderazgo y los va capitalizando independientemente de la persona que quiera o no. Entonces hay presión. Hay dominio de pocas personas, porque el dominio genuino está dado en las personas que tienen su más amplio espectro de poder ser buenos oradores y hablar con los demás. Hay grupos que se identifican con esto, y bueno, aunque no son los líderes, hablen bien, son cabizbajos, son macanudos, entonces tienen ese dominio sobre la palabra. Y después, otra desventaja es que la responsabilidad es ambigua. Como yo no sé si el que trae el mouse es Carlitos, y teníamos que hablar, y no lo trajo Carlitos, no lo trajo Claudia, no lo trajo Pedrito, no lo trajo Juan Pablo. Ninguno de todos estos los trajo. Porque yo estaba no en la posición de liderazgo, sino en la posición de compañerismo. Vamos a ver la definición de equipo. Hay una diferencia entre equipo y trabajo. El equipo es un grupo de personas que trabajan en forma sinérgica para lograr una meta en común. La sinergia es esto. Nos ensamblamos, nos potenciamos y hacemos que de 1 más 1 sea 3. No hacemos de 1 más 1, 1 o 2. 1 más 1 es 3. Entonces, es la unión de la individualidad de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, cada esfuerzo individual dan un mayor resultado. Y la suma de todos estos insumos individuales da un complejo producto externo. Fíjense ahora la diferencia en el gráfico de grupos de trabajo y de equipos de trabajo. El grupo de trabajo comparte información. El equipo de trabajo tiene un desempeño colectivo. Y tienen ambos en común. Hablan de lo mismo, pero tienen diferentes miradas y van hacia diferentes lugares. En el grupo de trabajo, la sinergia es neutra. Sin embargo, en el equipo de trabajo es positiva. Ya está. Eso no hay que aclarar nada. La responsabilidad. Si es individual, asume la responsabilidad individual. Pero si siempre anda con sus amigos, individual y mutua, seguramente va a tener que rendir responsabilidad respecto de todo lo que le toca hacer y de todo lo que tiene que llevar adelante. Grupos de trabajo, los dones y los atributos son aleatorios y dispersos. No lo saben. ¿Qué sé yo? Hay un médico acá y levantan 4 y no lo sabían. Sin embargo, las habilidades de equipos de trabajo son complementarias. Nadie es más que nadie, sino que cada uno se complementa con el otro. Esto para sus objetivos pueden ser solucionadores de problemas, autoadministrados y transfusiones. Solucionadores de problemas y
anfitrión. Factores que afectan el comportamiento de los equipos. Puede ser porque sean tamaños, puede ser por la habilidad de los miembros, o puede ser que tengan todos experiencia técnica, todos manejaron computación. Entonces se los toma y empiezan a resolver problemas y a tomar decisiones. A esto le llamamos habilidades interpersonales. Entonces, hay metas específicas que son realistas, medibles y específicas. ¿Saben cuándo son realistas, medibles y específicas? Cuando las metas, yo puedo decir, ok, yo voy de acá, voy hasta acá. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Bueno, para ir de viaje necesito tanta plata, pero además necesito el viático, necesito el auto, necesito los autos, todo lo que va haciendo el desarrollo de una estructura. Tengo que tener una meta que sea real, medible y específica. Con liderazgo y estructura. Importantísimo. Y los roles, ahora vamos a ver esta clase, los roles. Los roles pueden ser aquellos que son creadores, innovadores. Por ejemplo, se crea algo en este tiempo. Hay chicas que están haciendo, se reinventaron, hacen manuales, hacen manualidades y las venden. Entonces son personas innovadoras. Ahora, exploradores y promotores son parecidos en cuanto al trabajo que se hace hasta el día de hoy y lo hacen en función de coordinarse un léxico, un vocabulario totalmente diferente al resto para que no los entiendan. Entonces, el otro es exploradores y promotores. Y estos son los que siempre son curiosos y necesitan saber, necesitan ver, necesitan estar investigando, todo lo que lo van a averiguar. Están los otros que son impulsadores, ¿no? Que necesitan de por sí la radio, la televisión, ellos necesitan porque ya no se puede estar de otra manera. Ahora, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿No? Vamos bien. Entonces, tenemos los finalizadores, que son los que se encargan específicamente de finalizar una clase, ¿no? O un grupo. Vieron que a veces hay una reunión y hay personas específicamente que saben cómo despedir a la gente, qué palabra decirle para que se vaya yendo. Tenemos los controladores, que son como supervisores. Los defensores y mantenedores son los que se pidieron, se formaron para defender, valga la redundancia, el status quo de aquellas personas que han tenido un reconocimiento legal. Y después los vinculadores, son los que están todo el tiempo tratando de vincular, este con aquel, este con aquel, este con aquel. Todo el tiempo están tratando de vincular. Así que lo que yo les quería enseñar en esta tarde es que por más que nosotros seamos defensores de derechos humanos, nosotros tenemos que tener el compromiso de poder aprender la forma del manejo de las personas. Valga para que básicamente no me agarre, que no quiero saber más nada o que me enoja una persona y no pueda elaborar lo que a mí me está activando, que es los problemas con mi familia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o les parece. Perfecto. Esta clase ya la